Hola, ¿cómo está, habitante de la orilla del miedo? Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato del día de hoy. Si tienen la amabilidad y también, si le quedan unos minutos más, también me encantaría que me dejara un comentario. Disfruto mucho leyéndolos. Las iglesias. Consideradas por muchos como refugios sagrados y lugares de paz espiritual, también han sido escenarios de historias inquietantes que hablan de presencias que escapan a toda explicación lógica. Se dice que, aunque estos recintos están consagrados y protegidos por la fe, ciertas entidades sobrenaturales pueden hallar la forma de manifestarse en su interior, ya sea atraídas por la energía que ahí se concentra o como resultado de oscuros acontecimientos del pasado. Otros relatos hablan de guardianes espirituales, seres que cuidan ciertos objetos sagrados o que protegen la iglesia misma. Estas entidades no siempre son benévolas. Algunos testigos aseguran que estos guardianes pueden volverse hostiles si perciben que alguien intenta profanar el lugar o si se les perturba con malas intenciones. Aún más inquietante es la creencia en los llamados entes impuros, entidades malignas que logran infiltrarse en estos espacios sagrados. Se dice que estos seres pueden manifestarse tras actos de blasfemia, rituales oscuros realizados en el pasado o incluso por personas que, sin saberlo, introducen consigo objetos cargados de energías negativas. Estas entidades se manifiestan con olores fétidos, ruidos inexplicables o incluso figuras sombrías que parecen desvanecerse entre las columnas y los vitrales. Acompáñeme por favor a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, detenga un momento y consígala. Aquí lo voy a esperar. Tómese su tiempo, relájese y disfrute. Si está conduciendo, permítame acompañarlo hasta su destino. Y si puede, ¿por qué no? Recuéstese, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Hay historias que, por más que pasen los años, siguen siendo contadas en voz baja, casi como si se temiera que aquello que ocurrió pudiese repetirse solamente por mencionarlo. Esta es una de esas historias. Nos la ha contado una persona que en su tiempo fue protagonista de este relato. La cuenta cada que tiene oportunidad, sabiendo que aún, siendo él mismo quien lo vivió, nadie le creerá. Corría el verano de 1982, en un pequeño pueblo del centro de México. 3 amigos, José Luis, el Flaco y Ramiro, solían pasar las tardes jugando en un solar que había detrás de la iglesia del pueblo. Todas las tardes se daban cita para jugar los soldados, al fútbol, construían castillos, hacían guaridas hechas de ramas, jugaban a las escondidas y se retaban a hacer travesuras que muchas veces terminaban en regaños. Era un solar chico, hay que decirlo, pero para ellos, que eran muy jóvenes, era un campo muy grande y listo para ayudarlos a jugar a lo que quisieran. Aquella iglesia tenía fama de ser antigua, con unos muros oscurecidos por el tiempo y la humedad. Tenía una cruz de hierro en la cúpula que apuntaba hacia el cielo como un dedo acusador. Varias veces aquel peculiar grupo había sido testigo de extraños ruidos, especialmente cuando ya el sol se había ido a otro lado del mundo, cuando oscurecía. Tras la barda que separaba la iglesia del solar, podían escuchar sonidos muy extraños, entre los que había gritos, alaridos, hasta llegaron a escuchar sonidos como de algo muy grande caminando. Ellos eran jóvenes, al igual que sus mentes. Por eso se imaginaron un sinfín de cosas, desde monstruos hasta alienígenas. Pero estos eventos ya eran algo común, dejaron de llamarles la atención. Hasta esa tarde. Permítame contarle al respecto. Una tarde, mientras cavaban un agujero jugando a los tesoros enterrados,
encontraron algo curioso, una figura pequeña, como de un hombre, o mejor dicho, de un humano. Estaba hecha de cera negra y tenía unos alfileres clavados alrededor del cuerpo. Asustados, pero también emocionados, se llevaron el hallazgo, donde se solían sentar solos en el solar a platicar, y pasaron el resto del día inventando historias sobre brujerías y fantasmas. Ellos tenían una idea de lo que habían encontrado, no eran tampoco tan inocentes. Entonces fue cuando el flaco propuso algo. ¿Y si entramos esta noche a la iglesia? Porque según ellos, ahí había brujería porque estaba cerca de la iglesia. Además decían que el padre dejaba una de las puertas abiertas por si alguien quería entrar de noche. La abuela del flaco le había dicho que nadie iba, pero el padre seguía dejándola abierta para que los fieles pudieran rezar si así lo querían. La puerta del altar también permanecía abierta según aquella señora. Y bueno, al fin y al cabo ya sabían que hay algo detrás del muro, algo además de la iglesia que medio conocían, porque podían escuchar aquellos gritos, aquellos llantos, pero no eran muy afectos de ir a misa. Entonces estaba ese misterio, querían entrar. José Luis y Ramiro dudaron un poco. Sabían que si los cachaban en tremenda aventura terminarían más que castigados, y con justa razón. Ya se estaban metiendo en algo que definitivamente superaba cualquier travesura que hasta el momento se les hubiera ocurrido. Pero eran jóvenes, así que terminaron aceptando los tres. Poco antes de la medianoche, los tres se encontraron en la esquina de la iglesia donde se habían puesto de acuerdo, trajeron linternas y trajeron también la figurilla de cera en una bolsa. Sabían por dónde entrar, aunque no sabían qué había dentro. Lo principal era entrar, por lo menos era el plan. El pueblo dormía, solamente el sonido del viento y el lejano ladrido de algún perro por ahí rompía el silencio. Pero los tres muchachos estaban decididos a llevar a cabo la que quizás sería la aventura e historia más grande de su vida. La puerta lateral estaba apenas ajustada, tal cual lo había dicho la abuela del flaco. Así que con un leve empujoncito los niños la abrieron y pudieron entrar de una manera extrañamente sencilla. El aire dentro era frío y pesado, lo cual contrastaba muchísimo con el ambiente afuera, pero los muchachos no se fijaron en eso, por lo menos no en ese momento. Lo notaron hasta después de salir. Dentro también se podía percibir un olor a cera quemada, a ese olor que da las velas cuando las prendes. También había mucha humedad. La iglesia estaba en penumbras, apenas iluminada por las velas que habían quedado encendidas alrededor del altar. Los muchachos avanzaron un poco más, lentamente. No necesitaron avanzar mucho más. Cuando fue que lo vieron. En el pasillo central, caminando entre las butacas, lograron distinguir una figura oscura. Caminaba muy lentamente. Fue el flaco el que le hizo señas a los demás y les ordenó que se detuvieran. Luego señaló hacia donde estaba aquel ente en el pasillo central. No era el padre del pueblo, era obvio, ni tampoco era algún feligrés rezando. Aquella cosa era demasiado alta, demasiado delgada. Su cuerpo parecía retorcerse con cada paso. Curiosamente también se movía en cámara lenta, lo suficientemente lento como para que los muchachos no lo notaran al entrar. Parecía como si sus huesos crujieran o se acomodaran con cada movimiento, como si le costara muchísimo esfuerzo moverse. Apenas si se podía escuchar el que hacía al moverse. Parecía como si arrastrara los pies en el piso de la iglesia, como si le pesaran mucho. El mismo sonido que haría alguien que arrastrara algo pesado por aquel piso. En algún momento, y sin que los jóvenes hicieran ningún sonido, esa cosa se giró hacia ellos. Los niños vieron su rostro, ojos hundidos como pozos sin fondo, y una sonrisa que se extendía más de lo humanamente posible, dejando ver unos dientes largos y filosos. José Luis soltó un grito ahogado, como si su mente intentara gritar, pero su cuerpo no pudiera hacerlo. El flaco le tapó la boca lo más rápido que pudo para evitar ser descubierto. Ramiro, paralizado, se quedó viendo. La figura se acercó lentamente al altar y tomó una de las velas encendidas. La llama, en lugar de brillar más, pareció oscurecerse, volviéndose una brasa rojiza que proyectó sombras que parecían bailar en las paredes como si tuvieran vida propia.
ese momento, la bolsa donde guardaban la figurilla de cera que venía en manos de Ramiro, quien estaba paralizado hasta entonces, se incendió sola, se prendió fuego. Ramiro sintió lentamente el calor. Cuando volteó a verla, ya el fuego había crecido bastante en su mano. José Luis la golpeó de la mano de Ramiro, que parecía que estaba congelado. La bolsa cae al suelo y los chicos brincaron del susto. Entonces esa cosa que ellos llaman un demonio volteó. Entonces lo notó. Los miró a ver. Fue entonces que la figura comenzó a avanzar, deslizándose por el piso como si el aire la llevara, ahora de una manera rapidísima, nada que ver con como lo había hecho antes. Los niños corrieron desesperados, dieron tremendos gritos, nadie volteó hacia atrás. Si alguien se había quedado atrás, ninguno de los otros tres lo habría notado, pero por suerte no fue así. Los tres niños lograron salir de aquella iglesia, iban muertos de miedo. A la mañana siguiente, contaron todo al padre de la iglesia, el cual se puso muy pálido cuando escuchó el relato. Les dijo que aquello no podía ser posible, que estaban inventando esas cosas y que los acusaría con sus familias, que no anduvieran diciendo mentiras. De hecho, les llamó en ese momento a las familias antes de que los niños se fueran y llegó aparte las personas. Los tres niños mantuvieron la cabeza abajo mientras el padre contaba las cosas que aquellos niños, según él, estaban inventando. El flaco y Ramiro fueron golpeados allí mismo. Les dieron una tunda frente al padre. Al único que no le dijeron nada fue a José Luis. Su padre, que era quien había acudido al llamado del sacerdote, solo le dijo que en casa iba a hablar con él. Y lo hizo como para calmar al padre. Saliendo de la iglesia, el padre de José Luis llamó a los demás y se pusieron a platicar entre ellos. El padre de José Luis contó una historia que los niños no conocían, por lo menos no antes de escucharla en ese momento, porque ese día aquel señor la hizo de su conocimiento. El señor les dijo que esa iglesia fue construida sobre una capilla antigua, muy antigua, que, según la historia, fue lugar de cultos oscuros siglos atrás, en tiempos de la Inquisición, donde muchas cosas estaban justificadas en nombre de la religión. Según se cuenta, en aquellos muros se llevaron a cabo actos barbáricos y fueron hechos en nombre del de abajo, aunque la construcción no estuviera hecha a su nombre. Los actos y lo que ahí se llevó a cabo, sí. También les contó que se decía que algunas personas que eran consideradas brujas y brujos usaban aún los alrededores para hacer trabajos de brujería tal cual los niños habían imaginado, esto por la gran cantidad de energía que aún tenía aquel lugar. Él nunca había creído en esas historias, pero consideró importante decírselos al resto de los papás en ese momento porque habían golpeado a sus hijos. Aunque nadie confirmó nada, según Ramiro, a ninguno de sus amigos le volvieron a llamar la atención por aquella aventura. Dicen que desde esa noche la iglesia cierra sus puertas antes de que el sol se oculte, pero también dicen que los sonidos que se reportaban del solar se volvieron más frecuentes y más fuertes. Los tres amigos, bueno, ellos juraron nunca volver a poner un pie en ese solar. Ramiro, que es nuestro invitado de honor hoy, dice que aún en sus pesadillas puede ver aquellos ojos negros siguiéndolo desde la penumbra. A nombre de Ramiro y de sus amigos, solo me resta decirle a usted, gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail. Puede ser un mensaje de audio, puede ser un texto, lo que usted quiera. También pueden enviar un mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales. En las mías pueden encontrarme como Grillo Villegas. Las de mi canal están aquí abajo, en la descripción de este video. Hágalo con toda confianza a cualquier lugar. Para mí será un gusto poder platicar con usted por cualquier medio. ¿Qué les parece el relato que nuestro amigo Ramiro ha enviado para que usted lo disfrute el día de hoy? ¿Ha escuchado usted alguna historia relacionada en alguna iglesia que usted haya conocido? Cuénteme por favor su impresión al respecto. Estimado habitante de la orilla del miedo, soy Grillo Villegas y le agradezco sinceramente por su tiempo y compañía. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Si disfrutó del contenido, considere por favor compartirlo con aquellos que también podrían encontrarlo interesante. Me despido por ahora, pero si así lo desea, nos encontraremos nuevamente en el próximo episodio, aquí en La Orilla del Miedo.